Buenas tardes. En primer lugar, para felicitar a los organizadores de este evento y agradecer en nombre de OCITRAN la invitación que nos han hecho para participar y poder escuchar todo lo que hemos escuchado en lo que ha transcurrido del encuentro, y también exponer algunos temas que están relacionados con el rol de OCITRAN. El contenido de la exposición, sobre todo para los amigos que vienen de fuera, voy a hacer una pequeña exposición de qué es OCITRAN, ¿no? También algo sobre las concesiones cofinanciadas. Y esto porque en la mañana escuchamos a los expositores, a Osvaldo sobre todo, que nos habló quiénes los que habían actuado para hacer esta gran obra y cómo ahora se va a poner en marcha. Y el concepto de las concesiones cofinanciadas está permitiendo también que haya un operador, ¿no?, que a través de una asociación pública-privada con el Estado va a facilitar que se ponga en marcha finalmente esta gran obra, ¿no? Y también yendo al tema de fondo, en este contrato de concesión, los que diseñaron el contrato y los que revisaron el contrato establecieron algunos aspectos que el concesionario debe cumplir para garantizar, digamos, las operaciones con total cumplimiento de las normas de seguridad, ¿no? Y al final unas conclusiones. Entonces, ¿qué es OCITRAN? OCITRAN es el regulador, es un organismo, es el organismo supervisor de las inversiones en infraestructura de transporte de uso público. Y entonces, ¿cuáles son sus principales competencias? Se contribuye a la mejora de la infraestructura y se impulsa el desarrollo y la competitividad del país, ¿no?, garantizando también a los usuarios un libre acceso a las diferentes infraestructuras. Entonces, así tenemos los aeropuertos, las carreteras, puertos y las vías férreas. Entonces, es una gran amplitud de todo el sistema intermodal de transporte, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Tenemos una función normativa, establecemos reglamentos, ¿no?, que son de carácter autónomo y general, y tenemos la función reguladora, regulamos tarifas, hay sanciones y administramos mandatos de acceso. También tenemos la función de supervisión y fiscalización. Verificamos el cumplimiento de los contratos de concesión y las normas de los sistemas tarifarios y aplicamos sanciones, ¿no?, de acuerdo al reglamento marco de acceso, a los propios contratos y a toda la normatividad que nos es aplicable. Una función muy importante también es la solución de controversias. Entonces, a través de cuerpos colegiados y del Tribunal de Solución de Controversias de OCITRAN, se deciden o definen las controversias que se presentan entre entidades prestadoras o entre entidades prestadoras y usuarios intermedios, o en algunos casos usuarios finales. ¿Por qué debemos regular este sector de infraestructura? Bueno, en primer lugar se trata de un sector que no es competitivo. Normalmente son infraestructuras irreplicables, ¿no? No podemos tener dos aeropuertos internacionales en la ciudad, no podemos tener dos ferrocarriles que van de un mismo destino al otro, no podemos tener dos puertos grandes juntos, y entonces quiere decir que hay monopolio en el uso de estas infraestructuras. Y estos grandes costos fijos impiden, pues, una libre entrada y salida del mercado, y entonces es necesaria la regulación. Por economías de escala,
son necesarios estas grandes inversiones. Y también existen empresas multiproductos donde la producción unificada de estos servicios de transporte multimodal sean menos costosas. Entonces, ahora vamos a ver de todas esas funciones que tiene OCITRAN, vamos a tratar del tema de la supervisión. Y entonces se trata de verificar una oportuna y efectiva construcción de la infraestructura de transporte, mantener las inversiones en esta infraestructura y asegurar el cobro de las tarifas de acuerdo a lo establecido en los contratos de concesión. Y fundamentalmente es garantizar la calidad de los servicios a los usuarios. Eso es el fin de las acciones que tenemos. En este cuadro podemos ver todos los contratos que OCITRAN en este momento tiene bajo su competencia. Entonces, tenemos carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y ahora esta línea de metro. Y vamos a llamarle desde ahora línea de metro, tal como Osvaldo lo ha dicho, porque esto es realmente lo que se ha construido y se va a seguir construyendo en el futuro. Entonces, en las carreteras tenemos 14 contratos de concesión, todas las interoceánicas, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, la Autopista del Sol, algunas transversales también, en carretera central. En aeropuertos hay 3 contratos de concesión. Uno que es el Jorge Chávez, ¿no? Tenemos el contrato de concesión de los aeropuertos regionales del norte, que son 12 aeropuertos, y el contrato de los aeropuertos regionales del sur, que son 5 aeropuertos concesionados. Ferrocarriles, está el ferrocarril central y el ferrocarril del sur, que incluye este importante tramo de Cusco-Machu Picchu, ¿no? Ya habíamos hablado, comienzo la línea del metro. La inversión comprometida en todas estas inversiones de infraestructura son del orden de 6.000 millones de dólares. O sea, es un gran esfuerzo que ha hecho, en muchos de estos casos son asociaciones públicas privadas, ¿no? Con cofinanciamiento del Estado, un gran esfuerzo que ha hecho el Estado, el sector privado, ¿no? Que ha apostado por este gran proyecto de concesiones de infraestructura, y hasta la fecha se han ejecutado de esos 6.000 millones aproximadamente 3.100 millones. Gran parte de esos los últimos 4 o 5 años. Y acá quiero mostrarles rápidamente el ámbito, las regiones, o el ámbito de influencia, digamos, donde está OCITRAN, y como podemos ver estamos en todo el territorio nacional, desde la selva, la costa, la sierra, ¿no? Y tenemos en todas las regiones prácticamente proyectos, o obras, o ya concesiones en curso, y entonces es de ámbito nacional. Rápidamente quiero, ahora que hayamos terminado de hablar de OCITRAN, ver un poco lo que son las concesiones cofinanciadas. Entonces, que los privados hagan grandes proyectos a veces es inestable y adverso a la innovación, y el sector público también, debido a problemas como ineficiencia en el gasto, problemas de agencia y digamos inadecuada evaluación fiscal, ¿no? Tampoco son los más eficientes para hacer los proyectos, y entonces nacen las concesiones confinanciadas o las asociaciones público-privadas. Cada uno tiene su especialidad. El sector privado generalmente, bueno, no siempre, es mejor en el control de los riesgos comerciales y de responsabilidades asociadas a la construcción
a la operación y al financiamiento. Mientras que el sector público, ¿no?, y su participación es indispensable en las áreas como la adquisición de los derechos de uso de vía, asumen el riesgo político, ¿no?, y en algunos casos los riesgos de tráfico e ingresos. El tráfico como también demanda de viajeros, de pasajeros, en nuestro caso tráfico de vehículos sobre las vías concesionadas o en puertos, aeropuertos, ¿no? Entonces, esto hace que estas ventajas de ambos se juntan y entonces se ha encontrado una solución eficiente para poder desarrollar estos grandes proyectos de inversión. Se espera además de estas concesiones cofinanciadas la provisión de servicios a costos razonables, ¿no?, y sobre todo con mucha atención a aspectos sociales. Se deben promover solo cuando existen ganancias sociales, netas de asignación de riesgos, derechos y beneficios. Estas APP reemplazan a la provisión pública de servicios de infraestructura, los cuales requieren pues grandes montos de inversión. Y finalmente estas asociaciones públicas privadas son una solución al dilema que hay entre la alta rentabilidad social y rentabilidad financiera insuficiente de los proyectos. El concesionario en este caso busca el financiamiento y el Estado se compromete al pago en cuotas del costo de la inversión, mantenimiento y operación, las mismas que son reducidas por el peaje u otros recursos conexos que se hayan podido generar en los contratos de concesión. Y entonces estas se caracterizan también por un nivel amplio, ¿no?, en la diversificación de riesgos entre los sectores públicos y privados, asignándole, como ya habíamos dicho al comienzo, a quien compete y a quien tiene mejor posibilidad de gestionar el riesgo. Entonces, el contrato de concesión reparte de esa forma los riesgos de estas inversiones. Y aquí, un poco, ¿cuál es el rol del regulador en estas asociaciones públicas privadas? Para el éxito, ¿no?, de estas asociaciones público-privadas, entonces, tiene que existir también un regulador que asuma un rol propositivo, ¿no?, que tenga la suficiente, digamos, normatividad que le permita accionar y controlar estas asociaciones públicas privadas, fundamentalmente orientadas a garantizar los intereses de todos los que actúan, el Estado, los inversionistas privados y fundamentalmente los usuarios, ¿no? Entonces, para esto tiene que tener independencia del poder central, debe actuar con transparencia, su accionar debe ser predecible, ¿no? Quiere decir que cuando se presente otra situación similar, el regulador va a fallar igual, ¿no? No es que va a haber diferentes formas de enfocar un mismo caso dependiendo digamos, de la obra, etc. Entonces, la predictibilidad. Y sobre todo, los recursos humanos, ¿no? Creo que este es un tema muy importante. Principios que debe regir la actuación del regulador: equilibrio, libre acceso, neutralidad, no discriminación, libre competencia, transparencia y legalidad. Bueno, eso un poco para presentar al regulador las concesiones, ¿no?, cofinanciadas, que son las que han hecho realmente posible el contrato de concesión, que es un poco que vamos a ver ahora. Entonces, el contrato de concesión, hay una inversión proyectada de 800 millones de soles aproximadamente, fundamentalmente en el material rodante, ¿no?, del cual nos han hablado de este material Metrópolis, que es
la última tecnología que hay. Entonces, creo que está garantizado el proyecto del Metro de Lima. 30 años de plazo del contrato. Hay inversiones obligatorias y hay inversiones adicionales. Las inversiones obligatorias, fundamentalmente, es en materia rodante y algunas obras y equipamientos menores relativos al taller de mantenimiento mayor, ¿no? Que es una edificación que deberá construirse en las actuales instalaciones de Villa El Salvador. Inversiones adicionales también están previstas, son las obras que adquiera, instale o construya el concesionario y que no están comprendidas dentro de estas inversiones obligatorias. Puede ser que cuando entre en operación el sistema pues puedan identificarse algunas obras adicionales y entonces se tratarán, porque existe, digamos, un capturado en el contrato que permitirá tratar estas cosas. Material rodante, bueno, conocemos que hay ya 5 trenes de primera compra, digamos, de hace varios años, y estarán llegando 19 trenes adicionales, de los cuales ya nos han hablado. Los servicios que van a ofrecer este concesionario, bueno, fundamentalmente el servicio público de transporte ferroviario, urbano de pasajeros, y algunos servicios complementarios. Se llaman servicios complementarios aquellos que no son indispensables para la prestación del servicio. Bueno, podían ser venta de instalación de pequeñas tiendas o quizás algún centro comercial, estacionamientos, que son iniciativas que tendrá que verlas el concesionario haciendo los respectivos análisis, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos de la concesión? Está el cobro de la tarifa y otros ingresos, creo que habíamos hablado de ingresos por servicios complementarios, o sea, arrendamiento de locales, arrendamiento de espacios para publicidad. Entre las funciones de OCITRAN está la regulación de tarifas, pero en este contrato no se regulan las tarifas están fijadas por contrato, entonces nosotros no veremos esa parte, ¿no? El cofinanciamiento. Entonces, tanto compromiso del concedente, en este caso, es cofinanciar esta operación, y este cofinanciamiento se da a través de un pago por kilómetros garantizados. El contrato prevé que se pagará por kilómetro recorrido de los trenes y se pagará un mínimo de kilómetros garantizados por la operación. Pero también se podrán pagar kilómetros de tren adicionales. Si es que se exceden de estos kilómetros garantizados, habrá trenes que recorran adicionalmente esta cantidad de kilómetros y también serán remunerados con unas fórmulas establecidas en el contrato de concesión. También hay un pago por obras, un PAO, ¿no?, que retribuirá las inversiones adicionales. De estos pagos por kilómetros garantizados, etcétera, se deducirá los ingresos que se obtengan por boletaje, ¿no? Entonces, la diferencia será la que vaya al concesionario. Hay una serie de fórmulas, hay unos factores por calidad de servicio, ¿no? Entonces, el contrato también tiene unas garantías, hay una garantía de fiel cumplimiento, que los montos están ahí. ¿Y qué es lo que tendrá que ver OCITRAN en este contrato de concesión? Entonces, supervisaremos la infraestructura, esta construcción de este taller de mantenimiento, fundamentalmente, no la infraestructura que se construirá para el segundo tramo, sino porque esa es como obra pública con su supervisor. Supervisaremos lo que es parte del contrato de concesión, que en este caso está el taller de mantenimiento. El material rodante, ¿no? Se hará una supervisión de este
durante las diversas etapas, y como mostró Hervé, ¿no?, de Alstom, en el gráfico que ilustró, hay una etapa donde interviene Ocitran en la certificación también de este material rodante junto con el MTC. Los niveles de servicio. El contrato prevé una serie de niveles de servicio. Hay unos intervalos de trenes para cada día de operación y cada hora de operación. Existen unas tablas, unos parámetros establecidos que deberán cumplir estos intervalos de circulación. Este contrato de concesión incluye algo importante que me había olvidado decir, es que no es solo hasta Grau, sino es hasta Bayóvar, ¿no?, en San Juan del Lurigancho. O sea, son los 30 y tantos kilómetros de línea que han sido ya concesionados. Entonces, parámetros de calidad, ¿no? Entre los parámetros de calidad también la velocidad, los niveles de ruido. Hay niveles de ruido máximos permitidos en la operación de los sistemas y entonces serán verificados por el supervisor. La atención al usuario. Hay una serie de parámetros en el contrato, no los hemos puesto acá porque son en realidad bastante detallados, sobre la forma como se atiende al usuario. Serán también evaluados vía encuestas, ¿no? Y el tema de la conferencia, la seguridad en la prestación del servicio. Esto también tiene en el contrato de concesión varias páginas en un anexo donde están establecidas todas las prestaciones, que las vamos a ver un poquito más adelante, sobre la seguridad en la prestación del servicio. Conservación o mantenimiento. Entonces, también el mantenimiento es parte de la seguridad. Un buen sistema de mantenimiento pues, va a contribuir definitivamente a operar con mayor seguridad. Y entonces hay un plan de conservación, ¿no? Hay un plan de limpieza también de todas las instalaciones, ¿no? Hay otro plan de limpieza exclusivo de estaciones, viaductos, instalaciones y del propio material rodante. Todo esto está previsto en el contrato de concesión. Una labor también de Ocitran será la fiscalización de los ingresos y el cofinanciamiento. Para esto, Ocitran acaba de recibir la competencia, porque hasta hace unos días teníamos la competencia para ver infraestructura, más no, a pesar de que estaba ya considerado el contrato de concesión que el regulador era Ocitran, pero no había una norma legal que le dé la competencia en la supervisión de los aspectos de operación, de transporte de pasajeros, ¿no? La competencia de Ocitran siempre ha estado en la infraestructura. Entonces ahora que tenemos la competencia, estamos ya a través de una ley, estamos organizando un equipo de trabajo, ¿no?, que está liderando a la ingeniera Tarazova, porque nos acompaña acá. Se está organizando este equipo que va a permitir, conjuntamente con el concesionario, el representante, en este caso ATE, y el concesionario y el concedente, nos van a permitir poner todas las medidas necesarias para poner en marcha las instalaciones. Bien, y entonces, rápidamente aquí, solo para ilustrar, ¿no?, sin mayores comentarios, los aspectos de seguridad que están contemplados en el contrato de concesión. Y creo que es importante porque muchas cosas de estas que hemos escuchado, de alguna manera este contrato las está contemplando y será responsabilidad del concesionario y de Ocitran, INDECI, desarrollar estos temas y que nos lleven pues a un buen camino, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del concesionario en aspectos de seguridad? Fundamentalmente debe estructurar adoptar un método estructurado, sistemático, ¿no?, que garantice
que las condiciones potencialmente inseguras sean identificadas antes que se manifiesten. O sea, creo que ese es el principio, ¿no? O sea, el principio es cultura de prevención. Creo que ese es el mensaje y este es el primer párrafo de la parte de seguridad de varias hojas que están en el contrato de concesión. La seguridad es integral, pasajeros, personal, público en general, usuarios y no usuarios, material rodante, las instalaciones y los bienes de la concesión, primando la seguridad humana, ¿no? El concesionario es el responsable de la dirección y realización de todas las operaciones de evacuación de pasajeros y atenderá cualquier situación de emergencia. Está obligado a prestar también seguridad privada o policial al usuario en el interior y exterior de las estaciones y en las pasarelas de acceso a las mismas, así como en el interior de los trenes, ¿no? El plan de seguridad. Se debe contar con un plan de seguridad que garantice la prevención, el control y la actuación en aquellas situaciones que signifiquen actos deliberados contrarios a la ley, o sea, atentados, robos, vandalismo, terrorismo, etc. Este plan de seguridad debe contar con una serie de capítulos que ustedes los pueden ver. No lo voy a mencionar porque creo que la hora ya nos ha ganado. También hay un plan de seguridad operacional y entonces hay un control de circulación y elementos físicos, equipos de personal directamente relacionados con la seguridad sobre riesgos de operación, acciones de control, protección en las paradas, vehículos, peatones, procedimientos de seguridad en explotación y en las intervenciones de mantenimiento. Hay un plan de contingencias en caso de incendios, un plan de contingencias en caso de sismos y un plan de contingencias operativo. El plan de contingencias operativo también tiene todo un desarrollo que está previsto en el contrato de concesión, operación en condiciones atmosféricas degradadas, operación en condiciones degradadas de los sistemas de electricidad, señalización, automatización, diversas acciones ante cortes de suministro eléctrico, tensiones de catenaria, inundaciones, la evacuación de pasajeros, socorro a trenes averiados en línea, etc. Acciones ante actos de sabotaje y terrorismo. Estos planes deben ser elaborados por el concesionario y ser presentados al concedente y serán también revisados por los organismos competentes, ¿no? Entre ellos OSITRAN. Bien, aquí algunas conclusiones, las voy a pasar y voy a llegar directamente a la seguridad en el Metro de Lima. Entonces, una cultura de prevención, creo que número uno, altos niveles de conservación, deberán garantizar la correcta operación del sistema, una alta capacidad de reacción, ante un evento, alta capacidad de reacción, capacitación continua, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Voy a pasar 3 fotografías, son que nos muestran algunas de las cosas que hemos visto y son exactamente de hace varios años y nos van a ilustrar o llamar la atención sobre algunos puntos que deberíamos ver. Esto, ustedes escucharon operación en condiciones atmosféricas degradadas, ¿no? Entonces, parecería que en Lima pues, no hay tormentas, no hay lluvias, pero esta es neblina en Villa El Salvador, ¿no? Entonces, Villa El Salvador se ubica en una zona frente al mar y entonces en el invierno, muchas mañanas, amanece así y estas son condiciones degradadas. Entonces, el operador tendrá que justamente prever esta situación, ¿no? Esta es una fotografía de algo que ocurrió hace quizás 15 años, ¿no? Que a pesar de que se habían previsto que los muros laterales, como ustedes pueden ver, son altos, porque
Si vemos acá las personas, ¿no? Tendrán 50 centímetros por lo menos de este muro. Pero este vehículo vino a tal velocidad que se pasó el muro, ¿no? Suerte, no pasaba ni un tren, no había operación. Afectó un poco la catenaria, el propio vehículo. Y entonces este tipo de situaciones serán pues las que tengamos que identificar, ¿no? Concesionarios, OSITRAN, INDECI, también estos riesgos externos, ¿no? O sea, no es solo la cosa interna, riesgos externos. Aquí se trata de, era una calle que venía en pendiente hacia la línea del tren, este camión quedó suelto, se vino abajo, después se pusieron algunas protecciones, pero fue lecciones aprendidas, o sea, dejemos esto. Y aquí, finalmente, esta otra foto, que es usuarios que están esperando el tren, y creo que con capacitación, con, digamos, difusión, con una permanente, digamos, también la difusión sonora y todo va a ayudar a esto, la gente va, los usuarios, ¿no? Van a ser ordenados y van a respetar. Acá vemos un respeto a las distancias, claro, un tanto exagerado, pero es un respeto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de mantener y de transmitir a nuestros usuarios. Y eso es fundamental sobre la seguridad de toda la operación del sistema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Jesús Tamayo y les...